En este video vamos a ver cómo utilizar Access 2003 para crear una base de datos en blanco. Access, a diferencia de Word y Excel, comienza creando el archivo de base de datos especificando su ubicación. Para ello vamos a ir a Archivo, Nuevo, hacemos un clic en Base de datos en blanco, definimos el lugar donde vamos a almacenar la base de datos. En este caso yo lo voy a guardar en mis documentos, damos el nombre al archivo y hacemos un clic en crear. Una vez creada la base de datos, recién allí puedo comenzar a definir los objetos. Los objetos que vamos a utilizar en Access son tablas, consultas, formularios e informes. Las tablas son las estructuras que contienen los datos. En este ejemplo vamos a crear una base de datos para un videoclub. Vamos a necesitar crear una tabla para almacenar los datos de los clientes del videoclub. Para ello hacemos un doble clic en crear una tabla en vista diseño y comenzamos a dar de alta los campos. En el nombre del campo vamos a colocar DNI. Como tipo de datos vamos a cambiarlo a número. Luego vamos a colocar el campo apellido. Tipo de datos texto. Vamos a poner el tamaño del campo a 30. La opción de requerido así, esto nos va a permitir, o mejor dicho, nos va a obligar a ingresar el apellido, si no, no podremos dar de alta al cliente. Podemos colocar una regla de validación, que es si no cumple con algún objetivo que puedan introducirse en el campo, y un texto de validación. Eso va a ser el mensaje de error cuando introduce un valor prohibido o algo que no cumple con la regla de validación. La regla de validación yo la puedo generar con las expresiones. En el generador de expresiones voy a definir que sea distinto a vacío. Y el texto de validación vamos a colocar debe ingresar el apellido para dar de alta a un cliente. Vamos a seguir con el nombre. El nombre lo único que vamos a hacer va a ser cambiar a 30. También vamos a colocarlo como requerido. Regla de validación que sea distinto a 0, distinto a vacío. Texto de validación debe ingresar el nombre para dar alta a un cliente. Generamos el domicilio. La localidad. Y vamos ahora a definir el campo clave. El campo clave dentro de una tabla me permite definir un campo para evitar ingresar los registros duplicados. Yo en este caso el control que tengo para que no ingresara un cliente dos veces es el DNI. Si al DNI lo asigno como clave principal, cuando intentemos dar de alta a un cliente nuevamente va a salir un error que nos informará de que el cliente ya está dado de alta. Una vez que terminamos de crear los campos, vamos a guardar la tabla.
Hacemos un clic en guardar y asignamos el nombre. Vamos a cerrar la tabla desde este control y podemos ver cómo se generó la tabla clientes. Recién estábamos trabajando en modo diseño. Access trabaja en modo diseño y en modo vista de datos. Si yo hago un doble clic en una tabla que ya está generada, me aparece lo que sería la vista de hoja de datos. Si quiero pasar a modificar esta estructura, tengo que hacerlo en modo diseño. Si hacemos un clic en este control, tenemos la vista diseño y la vista hoja de datos. Para modificar la estructura, volvemos a vista hoja de datos. Vamos a agregar un campo más, que va a ser la provincia. Cerramos. Nos va a solicitar guardar los cambios y volvemos al grupo de tablas. Ya tenemos la tabla de clientes. Lo que vamos a hacer ahora va a ser generar la tabla de películas. Vamos a crear una tabla en vista diseño. Vamos a colocar los campos que debe llevar la tabla películas. Va a ser código de película. Este va a ser numérico y va a ser nuestro campo clave. Nombre, mejor dicho, título de la película, va a ser texto. Bien, vamos a guardar como película. Hacemos un clic en aceptar, cerramos la tabla y ya tenemos la tabla película. Por último, para ir llevando un registro de los alquileres, vamos a generar la tabla alquileres. La tabla alquileres, vamos a ingresar el campo fecha con tipo de datos fecha hora. Vamos a ingresar el DNI, acá se va a almacenar el DNI del socio. El DNI del socio lo habíamos ingresado como tipo de datos número y estaba en entero largo, por lo que debemos ingresarlo igual, ya que acá vamos a generar un asistente de búsqueda, el cual generará una relación. Código de película también lo vamos a ingresar como tipo de datos numérico, entero largo. Importe, tipo de campo moneda, y vamos a guardar la estructura de la tabla. En este caso la tabla se va a llamar alquileres. Hacemos un clic en aceptar. Nos aparece una advertencia en donde nos dice que no hay ninguna clave principal definida, ¿sí? En este caso, si no deseamos crear una clave principal, respondemos que no y luego cerramos la tabla. Bien, las tres tablas necesarias para llevar los registros de los alquileres están definidas. El paso que queda hacer ahora es generar los asistentes de búsqueda. Los asistentes de búsqueda se deben generar en las tablas, mejor dicho, en los campos de las tablas que necesitan buscar los datos en otras tablas. Yo en este caso, si abro la tabla clientes en vista diseño, no necesito datos de ninguna otra tabla existente.
Si abro la tabla película, tampoco. Sí voy a necesitar datos de otras tablas en la tabla alquileres, ya que el DNI es un campo que va a identificar al cliente que realizó el alquiler, y el código de película es un campo que va a identificar la película que alquiló. En este caso vamos a generar el asistente de búsqueda. Nos posicionamos en el campo DNI, está definido como número, hacemos un clic en el tipo de datos y vamos al asistente para búsqueda. La primera opción, digamos, el primer paso del asistente nos pregunta si vamos a realizar, o sea, vamos a buscar los valores de una tabla en una tabla o consulta, o si voy a escribir los valores que desee. En este caso va a ser la primera opción. ¿Cuál es la tabla que debe proporcionar los valores para la columna de búsqueda? Si me estoy trabajando en el campo DNI, la tabla va a ser clientes. Hacemos un clic en siguiente y vamos a seleccionar los campos disponibles. El DNI es el campo clave, por lo que debe ir sí o sí, y para este caso seleccionaremos el apellido y el nombre del cliente. Vamos a ordenar los registros primero por apellido y luego por nombre. El ancho de las columnas lo modificamos desde acá. Vamos a ocultar la columna clave, esto es para que no nos muestre el DNI, lo cual cuando abramos la tabla de clientes, en el campo DNI va a figurar el apellido. Hacemos siguiente, finalizamos y nos aparece una advertencia que nos informa que se ha creado una relación y tenemos que guardar la tabla para que se pueda generar. Vamos a ir ahora a código de película y repetimos el procedimiento. Elegimos la tabla películas, pasamos los dos campos, ya que código de película es el campo clave y debe ir sí o sí, y título es el campo que nos va a identificar la película que le estamos alquilando. Vamos a ordenarlo por título, siguiente, podemos trabajar con el tamaño, dejamos oculto en la columna clave y hacemos un clic en finalizar. Nuevamente nos pide que guardemos la tabla, cerramos la tabla alquileres y vamos a ir a ver las relaciones. Las relaciones las podemos ver desde el botón relaciones o si no desde herramienta relaciones. Como pueden observar, las relaciones están generadas. Lo que nos falta acá es definir la integridad referencial. La integridad referencial nos permite, o sea, mejor dicho, nos va a evitar alquilar una película a un cliente que no existe o alquilar una película que no exista.